la confianza que se me otorga de dirigirme a ustedes en este día. Y tomar en cuenta, hermanos, que de verdad es la gracia de Dios con uno la que nos concede y nos da gracia para con Él y para con los hombres, ¿verdad? Agradecemos a quienes hoy se han dado cita para atender, hermanos, esta convocación de Dios a su pueblo para adorarle. Vamos a ir a la Escritura, hermanos, y ahí está la cita bíblica. Jueces, capítulo número 15, del 9 al 17. Jueces, capítulo 15, versículos 9 al 17. Vamos a leer juntos, dice esta escritura, hermanos. Los filisteos subieron, acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Los de Judá les preguntaron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron, a apresar a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Al oír esto, vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces los de Judá le dijeron, nosotros hemos venido a prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Ellos respondieron, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, pero no te mataremos. Lo ataron luego con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron salir de la peña. Cuando llegaron a Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Al ver una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Al terminar de decir esto, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Muchos quizás estemos familiarizados con la persona o con este nombre, Sansón. En algún momento, no sé si le han confundido con él, ¿verdad? ¿Acaso es Sansón? ¿El fuerte? ¿El invencible? Quizás muchos cómics en cuanto a superhéroes, ¿sí?, hacen hincapié de hombres fuertes como Superman, o tan fuertes como el Hulk, ¿sí? O muchos otros personajes pueden existir ahí, hermanos, que nos vienen a hacer una representación quizás de este personaje. Pero quiero citar de este Sansón, hermanos, con este tema, ¿verdad? Un rival a vencer. Un rival a vencer. ¿Por qué considerar así a Sansón, hermanos? Bueno, el temible Sansón. Un hombre muy peligroso, de armas tomar. Este era el rival a vencer. Pensáramos quizás, ¿acaso era el Rambo de su época? Ciertamente, hermanos, Sansón era un digno adversario de temer, al que nadie al momento habían vencido. Nadie en sí quería enfrentarse a él o con él, nomás porque sí. Hasta hoy se dice, ¿quién quiere meterse con Sansón a las patadas? ¿Lo haría usted? Ahora bien, los rivales de Sansón, hermanos, no eran nada más y nada menos que los filisteos. Hasta el momento, hermanos, estos personajes eran los opresores de los hijos de Israel. Vea el capítulo 13, verso 1. Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Son los opresores. En un sentido, hermanos, en el ámbito de imperios, es el imperio que ha predominado sobre los israelitas. Esa realidad se ha tenido muy presente de antemano en este texto que acabamos de leer, Jueces 5, expresamente usted puede verlo en el verso 11. Cuando Sansón, hermanos, hace todo arremete contra los filisteos, ellos van y quieren vengarse de él. Los hijos de Judá van a una cueva, la cueva de la peña de Etán, donde está Sansón.
Y ellos expresan las siguientes palabras. Al oír esto, Jueces 15, 11. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué has hecho esto? Él respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? Estamos bajo el poder filisteo. Ahora, no solo, hermanos, esta era la realidad que eran los opresores, los dominadores. Los filisteos no eran para nada gente amigable, gente fácil de tratar. Podemos ver en el mismo Jueces 15, hermanos, que estos eran crueles, vengativos y de armas tomar también. Si ve usted el verso 6, Juan 15, 6. ¿Qué hicieron con la familia que había emparentado, en este caso Sansón? Los filisteos preguntaron, ¿quién hizo esto? Les contestaron, Sansón, el yerno Tignateo, porque le quitó a su mujer y le dio a su compañero. Dice el texto, vinieron luego los filisteos y los quemaron a ella y a su padre. Verso 10. Los de Judá les preguntaron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron, a apresar a Sansón hemos subido. ¿Cuál es la finalidad? Para hacerle como él nos ha hecho. La incógnita es, ¿podrán con Sansón? ¿Sansón podrá con ellos? Como la frase coloquial, ¿de qué cuero saldrán más correas? Hay un convenio, el convenio con los suyos. Los versos 11 al 13 nos narra cómo este convenio logra hacerse entre Sansón y los hijos de Judá. El convenio con los suyos, hermanos, podemos ver allí en el texto que accede al planteamiento de entregarse para que los suyos no tengan más inconvenientes. Usted lo puede ver allí. Al oír esto, vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Él les respondió, yo he hecho como ellos me hicieron. Entonces los de Judá le dijeron, nosotros hemos venido a prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Ellos respondieron, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, pero no te mataremos. Lo ataron luego con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron salir de la peña. Es debido a esto, hermanos, que deja que le aten con 2 cuerdas nuevas y accede a salir de la cueva de la peña de Etán. En su momento Sansón pareció todo un manso cordero. De parte de los hijos de Israel, hermanos, literalmente así lo dice el texto, lo ataron y lo entregaron. Mas de parte de los enemigos de Sansón, había más que solo atarlo y entregarlo, pues estos querían acabar con él. Literalmente querían la cabeza de Sansón. Bueno, ya lo leímos en el verso 10. Los de Judá le preguntaron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ellos respondieron, a apresar a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Esto suena, hermanos, como hoy día, ¿verdad?, hacer justicia por su propia mano, por su propia cuenta en ese aspecto. Ellos estaban acostumbrados, lo hicieron. Al padre y a la que fue su mujer, lo quemaron vivo. Y ahora Sansón, hermanos, le esperaba una suerte quizás no menos, ¿sí? Porque Sansón había hecho más estragos en contra de ellos. Ahora, como muchas otras proezas que se narran en la vida de Sansón, hermanos, observemos la proeza de Sansón expresamente en este verso o en este capítulo 15.
quiero hacer mención de 3 facetas en este aspecto, hermanos. La proeza de Sansón, primero, se va a desatar de las cuerdas. ¿Sí? Segundo, va a desatar toda una batalla, una guerra. Y tercero, hermanos, veremos lo ordinario de un hombre ordinario haciendo cosas extraordinarias. Sansón se desata de las cuerdas. El mismo texto bíblico nos va a decir, hermanos, que una cuerda vieja tal vez podría romperse fácilmente. Y pueda que sin mucho esfuerzo. Pero una cuerda nueva, mucho menos las 2 con que Sansón fue atado, pues estas eran nuevas. Usted lo lee allí en el verso 13. Lo ataron luego con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron salir de la peña. ¿Qué sucedió? Bueno, Sansón las rompió. Y aquí surgió esta incógnita. ¿Acaso Sansón era el Houdini de su época? Houdini era un mago escapista húngaro. Harry Houdini, que asombró al mundo. Lo encadenaban y se soltaba. Algunos creen es un mago. Bueno, sí, es lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Se desata, pero también desata toda una guerra. Ante Sansón, hermanos, había una guerra declarada. Un desafío declarado. Habría de encarar, hermanos, todo el despliegue de fuerza de parte de sus enemigos. Verso 9. Los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. O sea, mostraron, hermanos, que ellos tenían poderío y que estaban dispuestos a acabar con Sansón. Verso 14, la primera parte. Cuando llegaron a Leí, donde están los filisteos ya aguardando, dice, los filisteos salieron gritando a su encuentro. O sea, arremetieron contra él, pues a él es el que buscaban y con el que querían acabar. Es un duelo de titanes. Ciertamente ambos se defienden. Y es por esto, hermanos, porque ambos se han hecho daño. Sansón acabó con sus parcelas, pero ellos mataron a su suegro y a la que fue su mujer. Así que no se pueden ver. El mismo pasaje de la Escritura nos dice que habían ido para hacerle como él nos ha hecho, verso 10. Pero es la mentalidad de Sansón, verso 11. Él le respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. A mí el que me busca, me encuentra. Se puede entender, hermanos, que uno no sería rival para tantos. Mas los enemigos de Sansón saben bien con quién se meten. No es una batalla ciertamente nada justa, nada pareja, que se diga. Pero aún así es una batalla que se tiene que librar. Sí. Por lo tanto, hermanos, este texto de la Escritura nos va a hacer hincapié sobre esta realidad del libertador, quien sería juez de Israel. Sansón, un hombre ordinario, haciéndolo extraordinario. Ya el capítulo 13 narra lo que es el contexto de su llegada como bebé. Dese la oportunidad y lea Jueces 13. ¿sí? Pero específicamente, hermanos, podemos ver algo singular en cuanto a la persona de Sansón desde muy pequeño. Usted ve el capítulo 13, expresamente el verso 24 y 25. A su tiempo, la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. En los campos de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse
en él. Sí, el niño creció, Jehová lo bendijo. Pero este dato, hermanos, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, hermanos. Ciertamente se le ha comparado en el trayecto de la historia, o se le ha comparado, se ha entendido a Sansón quizás como un tipo Hércules. Hércules era un hombre de mucha fuerza y corpulencia. Probablemente ha visto alguna película de Hércules. O bien se le ha comparado a un personaje llamado el Atlas, que en una imagen se representa como alguien que sostiene al mundo sobre sus hombros. Mas hemos de remarcar, hermanos, que como tal Sansón era un personaje ordinario, pero una persona real también. Bueno, al cierre de este capítulo 15 nos va a retratar tal realidad. ¿Qué sucedió después de la batalla que libró contra los filisteos? Si usted observa el Jueces 15, 18 al 20. Nos retrata la verdad de quién es Sansón. Como tenía mucha sed, clamó a Jehová: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Cómo dejarás que muera yo de sed y caiga en manos de estos incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua. Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar que está en Leí hasta el día de hoy, en Acore o en Core. Este es el mismo pasaje bíblico, hermanos, que la Escritura nos hace hincapié sobre la verdadera realidad. ¿Quién era Sansón? Sansón era un hombre ordinario, como usted y como yo. No hay superpoder en uno. No hay Superman. ¿O sí hay algún Superman aquí? Algún pensamiento, hermanos, muchas veces suele pasar, hermanos, que si Sansón era un hombre ordinario, ¿cómo es que los filisteos lo consideraban rival? ¿Cómo tener rival a alguien que es humano como cualquier otro? Bueno, algo extraordinario pasaba en Sansón, hermanos. El Espíritu de Dios estaba sobre él, quien le daba una fuerza descomunal. Debido a ello, sus enemigos no pudieron con él. Jueces 15, 14 lo presenta. Cuando llegaron a Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron en sus manos. Al ver una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella a mil hombres. ¿Cómo uno pudo con tantos? El texto dice con una quijada de asno, fresca aún, la cual tomó en mano y arrasó con sus enemigos. Así lo presenta la palabra de nuestro Dios. Algo posterior, hermanos, a su proeza, esta proeza le estampa en un corto poema. Usted lo puede ver ahí en el verso 16. ¿Sí? Es 15, 16. Con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. 1000 hombres eran todos quienes habían ido, hermanos, a apresarle y matarle. Pero no pudieron con él, hermanos. Y lo sorprendente es que en lo venidero, Sansón prevaleció ante sus enemigos. No acabaron con él. Si usted observa el cierre de este capítulo 15, verso 20, la Biblia dice así: y juzgó Sansón a Israel 20 años. Y en los días que dominaban los filisteos. Sí, predominaban los filisteos, pero no pudieron con él, hermanos.
Ahora, detrás de toda esta historia que la Escritura nos narra y nos habla cómo Dios obró y usó a personajes en su momento, tenemos que decir, hermanos, que Sansón no fue para siempre. Sansón no duró para siempre. Debido a ello, los hijos de Israel de continuo necesitaron quien los librara de sus enemigos. Continuamente. De antemano, recordemos que el libro de los jueces, ¿sí?, es esta época donde sucede un ciclo repetitivo. ¿Recuerda usted este ciclo repetitivo? Expresamente lo puede leer en Jueces 2 del 16 al 23. De manera muy puntual, el capítulo 3 del 7 al 15, hermanos, nos retrata este ciclo repetitivo. Vamos a solo a considerar el capítulo 3, verso 7. Y viene la expresión bíblica, hermanos. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí está la primera fase del ciclo. Los israelitas hacen lo malo. Su Dios, ante los ojos de Jehová su Dios, se olvidaron de él. Y bien, hermanos, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Sí? Hacen lo malo. Él nos dice que es hacer lo malo. La segunda fase es, por eso, la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante 8 años. Hacen lo malo, la ira de Dios se enciende sobre ellos y los entrega en manos de sus enemigos. Y durante este tiempo, 8 años, vivenciando, hermanos, lo que es vivir, ahora sí, ¿verdad?, sin la gracia del Señor en ellos expresamente, viene la tercera fase. Entonces, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Viene la tercera fase, es clamor. Y la cuarta fase, Jehová levantó a un libertador a los hijos de Israel y los libró. Y ahí nos va a decir, hermanos, que en este caso fue Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataín, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusán Risataín. Y viene la quinta fase, que es el tiempo de paz. Y hubo paz en la tierra durante 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenas. Este es el ciclo reiterativo, repetitivo. Inicia, observe solo el verso 12. Después de todo este tiempo de paz, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Por lo cual Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Y una vez más hacen lo malo y Dios lo entrega en manos de sus enemigos. Ellos claman y Dios levanta un libertador y ese libertador crea un ambiente, una atmósfera de paz. Así sucede, hermanos, reiterativamente. Y recuerden que aquí hay una latente o un factor que se mantiene en todo el libro. Así cierra Jueces. Porque en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Por lo que este texto de la palabra de nuestro Dios, hermano, nos hace ver un hincapié sobre esta realidad. La maldad ha prevalecido. Por eso es necesario venir al Evangelio. Porque de donde abunda el pecado, ahí sobreabunda la gracia del Señor. ¿Necesitamos un Sansón hoy? Exclamaremos
como aquel comediante. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Los hijos de Israel, hermanos, tuvieron a sus libertadores. Por eso está el libro de los jueces. Usted a lo largo y ancho de este libro podrá ver los muchos libertadores que Dios les fue levantando. Hicieron su función. Mas a pesar de esto, hermanos, el pueblo de Israel volvía a lo mismo. Pero sepa esto, que el Espíritu, que el poder que obró en Sansón en aquel entonces es el mismo que sigue actuando hoy. Romanos 1:16 nos dice, hermanos, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuestro Dios sigue dotando de poder a los suyos. Y esto lo hace por medio del Espíritu Santo. Para que en nombre de Dios y por el poder del Espíritu Santo hagan su obra. ¿Usted recuerda Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Es el Espíritu Santo quien sigue dando vida, quien sigue dando libertad y quien sigue dando iluminación a todo creyente. Así como Dios, hermanos, enviaba el Espíritu Santo para que aquel juez libertara en el poder de Dios a su pueblo. Y así como Dios levantó un libertador en aquel momento, hoy nos ha levantado al libertador de libertadores. Dios nos envió un Salvador, quien es tanto humano como divino. Y es considerado como el verdadero Salvador. Cuando Jesús nació, Mateo 1:21 nos dice, ¿sí?, y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. No solo es Salvador, es el libertador perfecto, el verdadero libertador. Así quienes apuntan seguramente los muchos libertadores que se señalan en el libro de Jueces. Juan 8:34, hermanos, nos habla de esta realidad, ¿sí? El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero el verso 36 claramente dice, pero al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Dios nos ha levantado a alguien mayor que Sansón, a nuestro Señor Jesucristo, verdadero Salvador, verdadero libertador y verdadero fortalecedor. Aún Pablo llama en la fe de Jesucristo. Él reconoció, hermanos, en 2 Corintios 12:9, que había momentos de debilidad y de flaqueza en él. ¿Sí? Y él tuvo que reconocer y clamar a la gracia del Señor. Decía que un aguijón estaba en su carne. Él había solicitado a Dios que lo quitara de él. Hacia el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y de manera consciente dice, entonces me gloriaré más en mis debilidades para que en mí repose el poder de Cristo. En una frase, hermanos, que a veces se sale de contexto en algunas aplicaciones, pero no podemos perder el principio que hay allí. Ciertamente Filipenses 4:13 alude a nuestra debilidad, pero alude a su suficiencia. Todo lo puedo, no en mí, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Por ello, hermanos, este texto de la palabra de nuestro Dios debe apuntar siempre a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en algún momento podemos decir, yo quisiera ser un Sansón, poderla de todas, que nadie pueda conmigo.
Y cualquiera que se me ponga enfrente, sepa quién soy yo. ¿Sí? Como en algún momento ver que la gente se llena de poder y hace y deshace, hermanos. En realidad, el texto de la palabra de nuestro Dios nos hace hincapié, hermanos, que sin Cristo, ahora sí con Cristo todo y sin Cristo nada. Seguramente ha de recordar Juan 15:5. La Biblia claramente dice ahí, ¿verdad? Que ciertamente, hermanos, el pasaje de la Escritura nos hace recordar, sin Cristo o sin Jesús, hermanos, nada nos es posible. Pero con Cristo todo es posible. Juan 15:5 lo presenta de la siguiente manera, diciendo, hermanos, que nuestro poder no es innato, viene de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El último retrato de Juan Jueces 15, hermano, fue esta realidad de Sansón, un hombre con sed, que decía, me muero de sed. Si no me das agua, Señor, me voy a morir. De manera milagrosa, pues Dios hizo brotar agua, ¿verdad? Y recobró su espíritu. Es una evidencia, hermanos, que en algún momento al hombre le han hecho creer que él se la puede de todas. Que no necesita ni a Dios, que no necesita a nadie, que no necesita ni venir a la iglesia, que no necesita ni de leer la Biblia, que Él es suficiente. Como aquel filósofo en algún momento dijo, ¿verdad? Que el hombre es la medida de todas las cosas. Y apela hacia esa autonomía, hacia esa suficiencia humana. Y se olvida, hermanos, como Pablo lo dijo, ¿verdad? No soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. El que nos dio vida fue Él. Dice, porque nos tuvo amor y misericordia. Hasta el día de hoy, entonces, hermanos, algunos sí puedan vernos como personas que somos los rivales a vencer. Pero no nos vencen porque el Señor está con nosotros. Romanos 8 nos dice, más en Cristo somos más que vencedores. El texto dice, por medio de aquel que nos amó, hermanos. Gracias a Dios porque nos sostiene hasta este momento. Y cuanto hacemos es gracias a Él, porque el Espíritu de Dios es con nosotros. Porque somos el templo de Dios y morada de su Espíritu. Dios en su gracia haga ver, hermanos, de manifiesto que en realidad es el Espíritu de Dios el que nos da vida, el que nos ilumina. Y entendamos y comprendamos que es Cristo obrando en nosotros como el libertador de libertadores. Y por eso estamos tan confiados, hermanos, y seguros en Él, de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Soberano y eterno Padre, honramos y bendecimos tu nombre. Porque desde la antigüedad, Señor, hiciste hincapié y nos hiciste ver, Señor, que los hombres hicieron lo que hicieron y lograron lo que lograron gracias a que desde el nacimiento de este personaje visto, primero vino de manera milagrosa, Señor, porque fue un acto tuyo. Tú los bendijiste, Señor, cuando nació. Y fuiste tú que lo dotaste de tu Espíritu. Pues tu palabra dice que el Espíritu Santo empezó a manifestarse en él. Al final de su carrera, él se dio cuenta, Señor. Porque así clamó, dame fuerzas. Y tú se la diste, Señor.
Así que Padre, somos quien somos gracias a ti. Nos sostenemos porque tú nos sostienes. Somos y existimos porque en ti vivimos, nos movemos y somos. Pues tu palabra así lo establece, que de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Gracias por socorrernos y no dejarnos, Señor, sucumbir ante el pecado. Y gracias, Señor, porque en tu bondad, por obra de tu Espíritu Santo y el poder transformador de tu palabra, nuestras conciencias son limpias. Y así vamos vistiéndonos el nuevo hombre creado según tu Dios, en justicia y santidad de la verdad. Para que ahora que en cada acto llevemos la mayor gloria posible a tu nombre. Te bendecimos y te amamos. Y a tu favor y a tu amor nos encomendamos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén.